Bienvenidos a un nuevo video de El vuelo del gavilán. Nuevo año, nuevos vuelos, nuevo país. En esta ocasión visitamos Governador Celso Ramos, en Santa Catarina, Brasil. Volamos sobre la zona de Palmas, Caleiros y Praia Grande. Al final te dejamos un pequeño extra. Comenzamos este viaje en Palmas, sin dudas el barrio más turístico de Celso Ramos. Acá podemos encontrar un mar generalmente tranquilo, con aguas claras y una temperatura ideal, que baña una playa de casi 2,5 kilómetros. Una playa generosa y con buena infraestructura. Palmas se encuentra en una amplia ensenada y está completamente rodeada de morros de mata atlántica. Visto desde arriba, el barrio tiene el aspecto de un anfiteatro natural. Una de las razones por las que el mar aquí es tranquilo es la presencia de una serie de islas que rompen la línea del horizonte. En el extremo sur de la ensenada se encuentra el archipiélago de Palmas. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch, 'cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Desde arriba, el contraste entre el azul del mar, las rocas y el verde de la vegetación nos ofrece una postal increíble. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. I know the hour's getting late. I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about. En el extremo norte de la ensenada se encuentra la isla Quinta dos Ganchos, una pequeña isla cubierta por mata atlántica totalmente deshabitada. Al igual que las anteriores, esta isla actúa como una barrera natural, logrando que el mar sea relativamente calmo en esta zona. Stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me.
tiene de hermoso acá en Palmas es la ciudad moderna con todas construcciones muy nuevas, pero mucha vegetación, mucha naturaleza respetada. Eso está bueno. Muchos espacios verdes. Can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Al igual que casi todas las ciudades, al caer la noche, Palmas se transforma totalmente. El movimiento de la playa se traslada a sus calles y restaurantes. Como también hay otras cosas además de playa y restaurantes, fuimos a conocer la Trilha do Cipó, un sendero de 1 kilómetro que atraviesa vegetación nativa y conecta Praia de Palmas con Praia do Cipó. Desde aquí arriba se aprecia mucho mejor la forma de la costa. Es una caminata corta de dificultad moderada, pero bastante entretenida. La Praia do Cipó es bastante rocosa y solo tiene arena cuando el mar está bajo. En esta ocasión no tuvimos suerte, ya que al llegar no había nada de arena y tuvimos que volver a Praia de Palmas. Siguiendo la costa hacia el norte aparece Caleiros, un barrio bastante más chico que Palmas. Su playa, protegida por morros, presenta un mar literalmente sin olas. Desde arriba el barrio se aprecia en su totalidad, casas bajas, calles cortas, vida muy tranquila. Si nos asomamos sobre los morros, aparece hacia el oeste el barrio Canto dos Ganchos, con su playa algo más extensa. Y si giramos hacia el otro lado, se puede ver el barrio Centro, con su pequeña playa Gancho do Meio. Parece más bien un pueblo marítimo que un balneario turístico. Y nos trasladamos ahora hacia Praia Grande.
diferencia de las anteriores, esta playa no está rodeada de morros. Por el contrario, del otro lado se puede ver la bahía que baña las playas de Armação y Camboa. Praia Grande es una de las playas a las que se le otorgó la bandera azul, una distinción internacional de excelencia por la calidad del agua, gestión ambiental, seguridad, servicios, entre otros. Para finalizar este video, nos vamos a Baía dos Golfinhos, en donde tomaremos la escuna que nos llevará a un sitio verdaderamente histórico, la isla de Añatomirim. A medida que nos acercamos en barco, la silueta de Añatomirim empieza a tomar forma. El azul del mar contrasta con las construcciones de piedra que se destacan desde lejos. Añatomirim significa pequeña isla del diablo en lengua tupí-guaraní. Desde arriba, las construcciones se ven en toda su dimensión. La fortaleza de Santa Cruz de Añatomirim, que data del siglo XVIII, ocupa el centro de la escena y recuerda que este lugar fue pensado para defender esta parte del litoral. Son muy interesantes y entretenidos los relatos y curiosidades que se escuchan durante la visita guiada, pero no te lo contamos por si aún tenés pensado visitar este lugar. Recorrer estos espacios no es solo disfrutar de la naturaleza, es caminar a través de la historia, escuchar relatos de otro tiempo, entender parte del pasado de Brasil y de esta costa de Santa Catarina. Es muy común ver volando en esta zona a las fragatas, pájaros que anidan en las alturas y cuya silueta se asemeja a una ave prehistórica.